Martín Solicueta, José Zúñiga. Bueno, muchachos, muchachas, ahora les voy a explicar vamos a hablar de Z y de la probabilidad de ocurrencia, no solo del cálculo de probabilidades, principalmente sobre la distribución normal estandarizada, pero al final un cachito de la distribución binomial. ¿Ya? ¿Por qué estas dos? La normal es así siempre, clase número 1 de cómo calcular probabilidades, se usa la distribución normal, ya que es la distribución más sencilla de distribuciones de las continuas. Y la distribución clásica que ocurre en discretas en medicina es la binomial. Positivo negativo, el fracaso. Sí, eso no funciona. La acabó la pila. Bueno, voy a hacerlo así. Entonces, antes de entrar en este ámbito, tenemos que entender lo que son la función de densidad y la de probabilidad, ya que son cosas distintas, pero están unidas. ¿Ya? La función de densidad, ¿qué es? Es una función matemática de cómo se distribuyen los valores dentro del eje cartesiano. ¿Ya? ¿Qué distribución tiene un conjunto de datos? Tiene una distribución normal, tiene una distribución gamma, tiene una distribución beta, o son negativas, hay miles. ¿Ya? ¿Ya? Sobre cómo se distribuye una variable continua. En este caso, la que vemos aquí, la distribución normal, que tiene una forma de campana. Supongamos que el peso, ya esto con ejemplos para que vayamos entendiendo, que el peso de los cachorros labradores de 8 semanas se distribuye normalmente con una medida de 6 kilos y una desviación estándar de 0,8. En el práctico, ¿entienden mejor? ¿Qué representa la difusión de densidad? Nos da las probabilidades, ¿ya? De eso. Nos da la altura relativa. Entonces lo que nos va a decir la función de densidad es dónde está la media, la altura de la curva, ¿ya? Eso marca. Porque lo otro, como vimos en el práctico, marca las probabilidades. ¿Ya? Nos indica qué tan denso o frecuente es un valor en relación a los demás. ¿Ya? Entonces, lo más probable observar un valor cercano a 5 es que nosotros encontremos valores entre 5 y 4, porque la media es de 6, ¿cierto? Si se desea calcular la probabilidad de que un cachorro pese entre 5 y 7, entonces la probabilidad de eso sería X. Entonces se denota como X sea mayor a 5 y menor a 7. Ya en una distribución normal las probabilidades se calculan usando la función de distribución acumulada, abreviada como C de F, que se denota como F de X. Por lo tanto, la F de X, la probabilidad de X sea menor que la probabilidad de X pequeña. ¿Ya? Es decir, la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor o igual a un valor X. ¿Ya? Entonces, usando la propiedad de probabilidades, denotamos que la probabilidad de X es mayor a 5, menor a 7, que es igual a F de 7 menor a F de 5. ¿Se acuerdan ese rango que hicimos? Cuando lo veamos en el Excel se va a entender mejor, ¿ya? En el práctico. ¿Ya? Entonces hay que calcular la probabilidad de 7, la probabilidad de 5 y después restar toda la probabilidad acumulada de 7, le restamos la probabilidad de 5 y vamos a obtener el rango de probabilidades que el X esté dentro del rango entre 7 y 5. ¿Ya? Los que estuvieron en el práctico entendieron. A los otros me tinca que no entendieron. Lo vamos a entender en el práctico, ¿ya? Igual les voy a mostrar una figura. Entonces, ¿qué es la función de distribución acumulada? Es una función que acumula probabilidades desde el valor más bajo hasta un cierto punto, el punto X. Es decir, responde a la pregunta ¿cuál es la probabilidad de que, en el ejemplo de los cachorros, donde la media era 6, la desviación estándar era 0,8, que un cachorro pese menos o igual que X? Por ejemplo, en el práctico lo hicimos con 5 kilos. ¿Cuál es la probabilidad de que un cachorro pesara 5 kilos? ¿Ah? Usted no conozco. ¿Cómo se llama? Hola, Javier. Está enseñando. ¿Ah, sí? ¿También el libro? Muy bien. Entonces, ¿qué representa la proporción del área
la función de distribución ya acumulada representa el área bajo la curva. Entonces tenemos la función de distribución, que en este caso se ve en azul, ¿ya? El señor ingeniero de esta estadística es para veterinaria. Y entonces lo que vamos a hacer en la función de probabilidades es ver las probabilidades que están representadas por el área bajo la curva, ¿ya? Dentro del área bajo la curva nos va a dar el total de las probabilidades, ¿ya? Entonces, ¿qué representa? Representa la proporción del área bajo la curva de densidad desde un valor mínimo hasta un punto determinado, y esa área sí es una probabilidad que va desde 0 a 1. ¿Ya? Es decir, la función de densidad asociada a la variable se define matemáticamente las probabilidades de que una variable tome cualquier valor, ¿ya? Y por eso las diferencias claves, ¿ya? De distribución nos va a dar la forma de la curva y qué tan común es cierto valor, ¿ya? Porque está asociada a la media y a los parámetros que son de posición, ¿ya? Y cuál es la probabilidad de estar bajo cierto valor, o qué porcentaje es menor en el caso de los perritos a 5 kilos. Entonces nos ayuda a estimar probabilidades. Entonces, para los que no estuvieron la clase pasada, ¿ya? Donde vimos la distribución normal y vimos la distribución normal estandarizada, ¿ya? Que era la que se utilizaba para medir el valor de Z, de probabilidad. Ya, dado que la media, tanto la media como la desviación pueden asumir valores infinitos, que esto lo habíamos hablado la clase pasada, en la distribución normal se desarrolla la tipificación, la distribución normal reducida, tipificada o estandarizada, donde esa fórmula, que es la fórmula de la distribución normal, es transformada a una fórmula mucho más sencilla para averiguar el valor de Z, que va a marcar el punto dentro de la curva de probabilidades, donde vamos a hacer el corte para poder estimar las probabilidades acumuladas desde ese corte según la pregunta, ¿ya? O rango según la pregunta que nosotros nos hagamos, ¿ya? Y esa es la fórmula, que la van a escribir en un papelito y la van a poner en el espejo del baño, ¿ya? Pues cuando se laven los dientes la vean y se la aprendan de memoria, ¿ya? Porque yo no sé si se las voy a poner para la solemne, probablemente no, ¿ya? Así que porque he repetido incansablemente que se la tenían que aprender, ¿ya? Entonces, para los que no asistieron a la clase pasada, recordemos las características de la distribución normal estándar, que no depende de ningún parámetro. Ya la media está fijada en 0 y su varianza, su media es 0, su varianza es 1 y la desviación estándar es 1. Ya es simétrica y tiene dos puntos de inflexión, ya en 1 y en menos 1, Z1 y Z menos 1. Entonces, ¿qué es un valor de Z? Es una forma estandarizada de un dato dentro de una distribución normal. Te dice cuántas desviaciones estándar está un valor por encima o por debajo de la media. Eso es lo que te dice la fórmula, ¿verdad? Entonces, ¿se acuerdan de esto o no se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿No se acuerdan? Bueno, repasen por favor la clase pasada, era súper importante, eran como 3 personas, ¿verdad? Ya donde teníamos los porcentajes de probabilidades, ya, que están dentro de la curva estandarizada, ¿ya? Entonces, Z corresponde al número de desviaciones estándar de X respecto a la media de la distribución y se utiliza debido a que las variables aleatorias distribuidas de forma normal pueden asumir muchas unidades diferentes. Vamos a hacer un ejercicio práctico para que se entienda, tanto acá como en el práctico de laboratorio, ¿ya? En el práctico de laboratorio nos vamos a usar esta hermosa tabla y vamos a usar Excel, ¿ya? Ya, entonces existen las famosillas tablas de Z, que yo que tengo mis años también las usábamos, ¿ya? La tabla de Z hoy día es como, en general uno no las usa, ¿verdad? Muy pocas cosas se distribuyen normalmente, pero en fin. Sigamos. Existen tablas de Z a partir de las cuales se pueden obtener de modo sencillo las probabilidades, ¿ya? Permiten resolver preguntas de probabilidades acerca del comportamiento de las variables que se debe o se asume que están en una distribución normal, ¿ya? Entonces, el cuerpo de la tabla ya corresponde a las probabilidades acumuladas, ¿ya? Y esto corresponde a Z, ¿ya? Al punto Z. Ya tenemos en este lado
los valores de z en su primer decimal y arriba del segundo decimal de z. ¿Ya? Yo sé que no se entiende, están muriendo, pero lo van a entender cuando lo hagamos. Los que estuvieron en el primer módulo lo entienden, ¿no es cierto? ¿Algo, ¿no es cierto? Ya. Eso es lo que pasa con esta... Entonces, existen varios tipos de tabla, la más común es el área para los diferentes valores de z, ¿ya? Y ese es el que generalmente vamos a usar. ¿Ya? La tabla es, ¿se la muestro? Esa tabla. ¿Ya? Y hay una tabla así y una tabla en negativo. ¿Ya? Entonces, como dice este hermoso dibujito de ahí, lo que hace la tabla, ¿ya? Es darte la probabilidad, las probabilidades acumuladas en un punto determinado cuando uno saca z con la fórmula que vimos anteriormente. ¿Ya? Entonces, en un problema yo les voy a dar la media, les voy a hacer calcular la media, no sé, pero necesitan la media, la desviación estándar y el valor que ustedes quieren conocer, ¿ya? Que también se los voy a dar. Por ejemplo, ¿sabéis la probabilidad de que en una camada, ¿ya?, de perritos, yo elija un perrito que pese de 5 kilos o menos? Entonces ahí aquí pongo el 5, ¿ya?, y les doy la media de la desviación estándar. En este ejemplo yo había dicho que la media eran 6 kilos. Aquí pongo 5, aquí pongo el 6 y acá abajo lo parto todo por la desviación estándar que creo que era 0,8. Y ahí voy a tener el valor de z. Una vez que yo obtengo el valor de z, que es un número que va a tener decimales, voy acá y busco junto las filas con las columnas y veo a cuál probabilidad corresponde. Y ahí puedo sacar la probabilidad de que en esa camada de perritos, que tiene una media de 6 y una desviación estándar de 0,8, yo saque un perrito que pese de 5 kilos para abajo. ¿Ya? O sea, una pieza oscura con los perritos dando vueltas, voy, meto la manito, saco un perrito, pues la probabilidad de que ese perrito que yo saqué pese 5 kilos o menos. ¿Ya? Entonces, la tabla de z entrega el valor de la función de distribución acumulada, o CDF, ¿ya? Nada con el fútbol, ¿ya?, para la distribución normal estándar, que tiene la media de 0 y la distribución estándar de 1. ¿Ya? Es decir, nos dice la probabilidad de que una variable z sea menor o igual a cierto valor. ¿Para qué nos sirve? Nosotros estamos en la etapa 1 de este curso, así que nos sirve para calcular probabilidades, ¿ya? Pero también nos va a servir para comparar datos y para evaluar significancia estadística en test de hipótesis. Eso lo vamos a ver más adelante cuando lleguemos a las pruebas de hipótesis, ¿ya? Porque si se los ponía ahora, se iban a estresar un poco. Tenemos que ir despacito, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué te da la tabla de z? Te da la probabilidad acumulada hasta cierto valor, ¿ya? En el caso del ejemplo de los perritos, la probabilidad acumulada hasta los 5 kilos, ¿no es cierto? Ya para entonces la probabilidad de que una variable aleatoria normal esté por debajo de ese valor, ¿ya? Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que un valor de z sea menor que 1.23? ¿Ya? Aquí esta es una pregunta muy bruta, ¿ya? Entonces tenemos un valor de z de 1.23, identifica los primeros dos dígitos, esto es para aprender a usar la tabla. El valor de z te dio 1.23, ¿ya? Hiciste la ecuación, ¿se acuerdan? La ecuación que está en rosado, y te dio 1.23. ¿Cómo uso la tabla? ¿Ya? Identifica los primeros dos dígitos. 1.2, ¿ya? Ahí. Identifica el segundo decimal en la fila superior de la tabla. El segundo decimal es ese. Entonces es 0,03. 0,03. ¿Ya? Donde se intersectan, tengo la probabilidad. ¿Ya? Entonces la probabilidad de z, que en este caso es 1.23, es 0.89. Si uno lo pasa al lenguaje más normal, o sea, al lenguaje que es más entendible, lo multiplicas por 100 y te da un porcentaje. Tengo un 89% de probabilidades de tener un valor menor a S, a Z, ¿verdad? En el caso de X, ¿verdad? Por ejemplo, los 5 perros. Ahora vamos a ver aplicado. Entonces, como todos en matemáticas, es por pasos, ¿ya? El primer paso es sacar el valor de Z, ¿ya? Primer paso, sacar el valor de Z.
hago los cálculos, es un cálculo bastante sencillo, saco el valor de z, tengo mi z. Entonces voy al final de la prueba solemne donde va a estar la tabla de z y busco el valor, ¿ya? En el caso era 1,23, primero busco el primer decimal, 1.2, primeros valores, y el segundo 0,3 y tengo la probabilidad, ¿ya? Y esa es la probabilidad acumulada, acuérdense siempre que es acumulada, ¿ya? No es una probabilidad puntual, sino que es una probabilidad acumulada. ¿Qué quiere decir esto? Esto, ¿ya? Esto quiere decir. Entonces, porque a mí me insularon que a veces costaba entender qué significaba esto, ¿ya? Entonces gráficamente se entiende mejor, ¿ya? Ya no estoy calculando puntos aquí, 6, media, 6, eso se acabó, ahora estamos viendo área debajo de la curva, estamos viendo probabilidades, ¿ya? Si se quiere, entonces, el valor de z, tengo la probabilidad acumulada, ¿ya? Que era como un 80, creo que era el 89%, sí, ¿ya? Pero si quiero saber, quiero saber rangos, por ejemplo, si yo quiero saber este rango, tengo que sacar esta probabilidad también. Entonces voy a sacar un segundo z, ¿no es cierto? Y después tengo que restar los dos z y voy a obtener el rango. ¿Ya? Lo vamos a hacer en práctico, así que lo van a entender mucho mejor que en teórico, ¿ya? Pero lo que me interesa aquí en términos de cálculo, nosotros hacemos muy poco cálculo, chiquillos, ¿ya? Es que entiendan cómo usar la tabla de z, ¿ya? Porque en el Excel no van a usar la tabla de z, el Excel se los va a hacer, ¿ya? Él les va a lanzar la probabilidad, él les hace el cálculo, ¿ya? Pero ustedes igual tienen que saber, para saber usar la tabla de z, ¿ya? Porque es como que sale en el programa, tienen que saber usar la tabla de z, ¿ya? Entonces tienen que saber qué significa esta columna la primera y qué significa primeros decimales y los segundos, ¿ya? Para poder sacar la probabilidad, ¿ya? En el caso era 1,23, entonces 1,2, me voy, tic, 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 ahí, chan, esa, ¿ya? ¿De acuerdo? Por lo tanto, de nuevo, ya todo el chanchullo de estos miles y millones de números que están aquí es el área bajo la curva de probabilidad, de la curva de densidad, ¿ya? Todas las probabilidades, ¿ya? Y esto te define el valor de z, que es el que te da la ecuación, ¿ya? Ahora vamos a un ejemplo veterinario, ¿ya? Con el ejemplo veterinario se entiende mejor, ¿ya? Vamos a piso, ¿ya? Algo entonces, no voy a usar esto yo no lo voy a usar nunca. ¿Qué me dicen así? ¿Ya? Bueno, en realidad yo no lo uso, porque cada vez me encuentro con una distribución normal, pero a veces sucede, millones y millones de datos te siguen una distribución normal, ¿ya? Entonces, sabemos que los glóbulos blancos de los perros, ¿ya? Normales, no enfermos, sanos, ¿ya? Tienen una media de 12.000 glóbulos por microlitro y tienen una desviación estándar de 2.000, ¿ya? Pero me llegó un perro que tiene un número de glóbulos blancos mayor que la media, tiene 16.000, ¿ya? Entonces yo me pregunto, ¿qué tan raro es ese valor? ¿Qué tan raro? ¿Es raro? Entonces, para saber si algo es raro o poco raro, hay que saber qué tan común es o qué tan probable es que ocurra, ¿no es cierto? Entonces, se hace eso. Ponemos el valor, hacemos la fórmula, ¿no es cierto? El valor que nosotros queremos saber, ¿ya? Que son 16.000 glóbulos blancos por microlitro, ¿ya? Menos la media partido por la desviación estándar para obtener el valor de z, ¿no es cierto? ¿Me siguen? No. ¿No? ¿De nuevo? ¿Sí? ¿Otra vez? Sí. Ya. Yo sé, como médico veterinario, que la media de los glóbulos blancos poblacional, la media poblacional de los glóbulos blancos de los perros sanos es 12.000 glóbulos por microlitro. Y que tiene una desviación estándar de alrededor de los 1.000, o sea, tiene un rango, o sea, que la media se mueve entre 2.000, 12.000 más 2.000 y menos 2.000, ¿no es cierto? Pero le hice un hemograma a un perrito y me salió que tenía 16.000 glóbulos blancos por microlitro. Está bastante más alejado de todo eso, ¿cierto?
Entonces yo me pregunto, ¿qué raro es esto? ¿Es raro o no es raro? Como que uno puede decir, oh, qué raro, pero quizás no es tan raro. Entonces, voy a estimar si está raro o no está raro, viendo qué tan probable es que suceda. ¿Ya? Entonces, saco la tabla ocupo la fórmula. ¿Ya? Entonces, lo que yo quiero saber, el parámetro que yo quiero saber es 16.000, ¿ya? El X, ¿ya? Ese es mi X. 16.000. Menos la media que te la estoy dando, 12.000. Partido por la desviación estándar, que es 2.000. ¿No es cierto? Entonces me da 2. Sin decimal. O sea, con 0, 0, 0. 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. ¿Ya? Entonces, volviendo cómo uso la tabla de Z, me voy a la tabla de Z, un pedacito de la tabla de Z que no me cabe, ¿ya? Entonces voy al 2.0. Aquí. Y el tercer decimal es 0. 0, 0. ¿No es cierto? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Y ahora que yo tengo mi valor de Z, puedo sacar la probabilidad acumulada de que haya un perrito que tenga 16.000 glóbulos blancos por microlitro. ¿Ya? Este valor indica entonces, me da 0,97, ¿no es cierto? Esa es la probabilidad de que un perrito tenga 16.000 glóbulos blancos por microlitro. Si lo multiplico por 100, me da un 97% de probabilidades de que los perros sanos tengan un recuento de glóbulos blancos menor o igual a 16.000. ¿Ya? Ese es un ejemplo. ¿Ya? Entonces, la respuesta es solo un 2,2 de los perros sanos tienen más de 16.000 glóbulos. ¿Ya? Ya, pero en realidad lo que también nosotros podemos, eso era la acumulada. Entonces, nosotros vamos a tener un valor de Z que va a estar aquí porque si te fijas el valor que yo tenía aquí era mayor que la media. Entonces si yo voy a hacer un dibujo. Tantos pepetes. Ya, si yo tengo, voy a hacerlo aquí. ¿Ven? Ya. Entonces yo tenía que la media eran 12.000. ¿No es cierto? Eran 12.000. Y yo quiero saber ¿cuál es la probabilidad de que sea mayor que la media? ¿Verdad? Entonces, para yo poder hacer el corte, necesito sacar Z. ¿Verdad? Este es el Z que corresponde a los 16.000, con la fórmula. ¿Verdad? Vamos a ver a qué posición de la media está. Por eso en la fórmula contengo la media y la desviación estándar. ¿Verdad? Para poder fijar el valor de Z dentro de la curva de probabilidades. ¿Verdad? Entonces, una vez que tengo el valor de Z, todo esto que está aquí pintado de color es la probabilidad de sacar un perrito que tenga 16.000, encontrar un perro con ese valor. Pero también se puede, como ejercicio, teórico, es encontrar rangos, ¿ya? Esto es lo más útil en realidad del menos práctico, ¿ya? Encontrar rangos de probabilidades, ¿ya? Entonces, para encontrar rangos de probabilidades yo tengo que sacar imaginemos que este es el 16.000, ¿no es cierto? El Z de 16 nos portó acá con toda esta probabilidad, pero yo quiero saber esto, ¿no es cierto? Entonces para poder saber esto yo tengo que sacar todo esto y después sacar esto y restarlo. ¿Ya? Y ahí yo obtengo el rango. Y esa es la manera más lógica y práctica que se ocupa en la tabla de Z. ¿Ya? Si la probabilidad de que una variable aleatoria normal esté dentro de un intervalo es igual al área bajo la curva normal comprendida entre ese intervalo. Entonces, ¿cuál es la probabilidad? Sacámonos de los glóbulos. Volvamos a los pesos. De sacar, ya tengo una camada de perritos, ¿ya? Donde la media son 5 kilos. La variación estándar es 0,8. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un perrito de la camada? Si yo lo escojo, que esté entre los 5 kilos y los 7 kilos. Porque yo necesito un perrito que esté en ese rango. Ya vamos a bovino. Queremos un rango porque el rango específico nos va a dar una condición corporal ideal en una lechería, por ejemplo, para tener mayor producción, ¿verdad? O cosas por el estilo, ¿verdad? En algo más aplicado, más a 10. ¿Verdad? Los pesos en veterinaria bastante.
Entonces es así como se calcula la probabilidad de z, con la probabilidad de que z esté entre esos dos valores. Se hace lo que yo les decía, se calcula la probabilidad primero de esto, después la probabilidad de esto se resta y vamos a tener el rango de probabilidad. Eso lo podemos hacer con la tabla, restándolo, ¿ya? O lo podemos hacer en el Excel, que es así, o en otra forma la presentación de magia, ¿ya? Entonces, ¿qué es en realidad, chiquillos? Ustedes, cuando salgan a trabajar y tengan que hacer este tipo de usos, que es un poco probable, pero quizás les toque, van a usar un software, ¿ya? No van a sacar una hoja de tabla y empezar a calcular, es ridículo, pero lo tienen que hacer igual en la solemne, ¿ya? Porque hay que hacerlo, hay que hacer el ejercicio de usar la tabla, saber cómo funciona la tabla. Pero el concepto es lo que yo necesito que entiendan, ¿ya? Que son las probabilidades acumuladas, y cuando uno quiere saber un rango, tiene que restar. Yo diría todo esto, ya, no miren estos números, miren solo la figura, ¿ya? Voy a hacerlo con... Ya, por ejemplo, vamos al perrito. Digamos que la media era de 5, la desviación estándar 5 kilos, la desviación estándar 0,8. Y yo calculé la probabilidad de que un perrito pesara 5 kilos. ¿Ya? Calculé el Z para 5 kilos. ¿Ya? Entonces 5 menos 6 partido por 0,8 me va a dar un valor de Z. ¿Ya? Voy a la tabla y en la tabla me da que la probabilidad acumulada para este valor de Z, que no lo voy a calcular ahora, es 0.10 x, bla bla bla. ¿Ya? Si lo multiplico, el 10%. ¿Ya? Entonces, el 10%. ¿Ya? De probabilidades de sacar un perrito que pese 5 kilos. Y después saco Z para 7, porque yo quiero saber cuál es la probabilidad de sacar un perrito, de que me toque un perrito que pese entre 5 y 7 kilos. Entonces, cuando yo ya hago un rango, ¿no es cierto? Necesito sacar el Z de 5, que ya lo saqué, y el Z de 7. ¿Ya? Entonces, saco el Z de 7 con esta misma fórmula, reemplazando por 7, ¿no es cierto? Voy a sacar todo esto. Esto va a ser la probabilidad de 7, que va a ser mayor que 6, que es la media, ¿ya? Todo esto es la probabilidad de 7. Y esto es la probabilidad de 5. Pero yo quiero saber esto. Entonces, ¿qué hago? Lo resto. ¿Ya? Entonces, si yo resto todos los pesos menos esto, voy a obtener esto. ¿No es cierto? Y eso es el clásico. ¿Ya? Eso es súper simple, ¿ya? Pero dibujando se entiende nada. Ya, en práctico se me dice entonces, cerditos. Ya en un lote de cerdos se gana en promedio 0,8 kilos al día con una desviación de 0,1. ¿Cuál es la proporción de cerdos que gana entre 0,7 y 0,9 kilos al día? Calculo el Z de 1, ya calculo el Z de 2, ¿ya? Tengo esos dos Z, ¿ya? Por lo tanto, la probabilidad de que Z sea mayor a menos 1 y menor a 1, ya lo que tengo que hacer es calcular, restar las dos probabilidades, como les decía recién, para sacar el rango probabilístico de estar entre 0,7 y 0,9. ¿Ya? Es muy sencillo, si lo piensan. En los que no están entendiendo en el práctico lo van a entender mejor, y los que ya vieron el práctico están durmiendo. Ya, entonces resumiendo, oye, me avisan porque no sé si alcanza a terminar el práctico. ¿Qué hora es? Son las 5:03. ¿Ya quiero terminar? A las 5:30. 5:30. ¿Y media? Sí, Ya. y después a las 5:35 el otro. Ya. Resumiendo, yo tengo que salir un poquito porque no tuve recreo. Resumiendo, la función de densidad dibuja la curva. Esto está en rosado destacado en verde, por si acaso, no sé por qué. Pero quizás porque
quiero que se lo aprendan. La función de densidad, que es la primera, la que vimos al principio, es dibuja la curva, ¿no es cierto? Con la media, todo lo que vimos en estadística descriptiva, ¿se acuerdan? ¿Ya? Y la función de distribución acumulada nos calcula las probabilidades acumuladas. El valor de z convierte x a la x, ¿ya? Que va a estar dentro de una distribución normal que no es estandarizada. Lo que hace es transformarlo a una estandarizada para poder hacer el cálculo de probabilidades. Eso es lo que hace la fórmula, ¿ya? ¿Se entiende? Ya. Y la tabla de z nos da la probabilidad acumulada para un valor de z que queremos conocer. O sea, que estimamos con la ecuación. ¿Preguntas? Ya. ¿Qué pasa? Que avanzó como Ya, concéntrate. Ahora distribución binomial, ya el concepto de distribución binomial lo vimos en la clase pasada, cuando había poquita gente, pero supongamos que un experimento aleatorio tiene las siguientes características. Ya en cada prueba del experimento solo son posibles dos resultados, en la binomial éxito o fracaso. ¿Ya? ¿De acuerdo? Es como repetir muchas veces la de Bernoulli. ¿Se acuerdan la de Bernoulli? Como tirar la moneda, pero muchas veces. ¿Ya? El resultado obtenido, ¿se acuerdan lo de las caras? ¿Cuántas veces me salía la cara? ¿Se acuerdan? Ya. El resultado obtenido en cada prueba es independiente de los resultados obtenidos anteriormente. La probabilidad del suceso de éxito es constante y se representa por P y no varía de una prueba a otra, y la probabilidad de fracaso es 1 menos P y se representa por Q. ¿Ya? El experimento consta de un número N de pruebas. ¿Cuántas veces repito la prueba? Como N. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice la distribución binomial? Estamos hablando de una variable aleatoria binomial, ya no es continua, es una variable que expresa el número de éxitos obtenidos en cada prueba del experimento, es una variable discreta que puede adoptar muchos valores, que son conteos, ¿ya? N siendo el número de pruebas. ¿Ya? Para calcular el número probable de éxitos, ¿ya? O K denotado como K como los éxitos, y los fracasos, que es N menos K, es otra manera de notarlo, se debe utilizar la combinatoria o el número combinatorio de N sobre K. ¿Ustedes tuvieron cálculo? Ya. Bueno, entonces vamos a dejarlo esto como conceptual, ¿ya? Porque si no... La distribución binomial se representa por P, P siendo N y P los parámetros de la distribución, ¿ya? ¿Se acuerdan la moneda? Entonces, el ejemplo más simple, realizar una prueba y determinar el número de éxitos y número de fracasos. ¿Ya? El número de éxitos solo una vez, ¿ya? Donde P es igual, la probabilidad de éxitos es igual a P chica y la probabilidad de fracasos es igual a Q. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería? Si lo hago una sola vez, ¿ya? ¿Se acuerdan la tabla con la moneda, las veces? ¿Se acuerdan? Ya. Entonces, un ejemplo más simple, realizar una prueba y determinar los números de éxitos, ¿ya? Donde el punto muestral es E1, el suceso puede ser éxito, por la probabilidad de P, número de éxitos denotado como 1, o que sea fracaso, donde vamos a tener Q, sería un 0, una probabilidad sería 1. ¿Se entiende? Eso es una sola vez, ¿ya? Que te salga cara sello esperando que te salga cara. Pero si lo hago dos veces, ¿ya? Si lo hago dos veces, cambia, ¿o no? Pues que me salga dos veces E o dos veces cara, ¿ya? Que me salga una vez cara y una vez sello. Sello es fracaso. En nuestro experimento nosotros no queremos que nos salga cara, ¿ya? Vamos a tirar la moneda dos veces, ¿ya? Entonces, o nos sale, la primera probabilidad es que nos salga las dos veces cara. La segunda es que nos salga cara y después nos salga sello. La tercera es que nos salga sello y después nos salga cara. Y la cuarta es que las dos veces nos salga sello. ¿No es cierto? Esos son los sucesos posibles, ¿ya? Si los denotamos como probabilidad, se denotan así, ¿ya? Entonces, ¿y qué significaría? Que en el caso del ensayo del punto muestral 1 o de que me suceda esto, tendríamos dos éxitos. Por lo tanto, serían P elevado a 2, o sea, P por P, ¿no es cierto? En el segundo, solo uno.
Y aquí también, solo uno. Solo una vez te salió cara, solamente una vez se pueden juntar y por lo tanto se denotan como 2P por Q, ¿no es cierto? Y en el tercero no nos fue bien, en esta prueba la probabilidad de que no nos vaya bien y que no tengamos éxitos, por lo tanto sea 2 veces fracaso, ¿ya? Se denota así. Por lo tanto, la ecuación sería así, ¿ya? ¿Entiendes? La sumatoria, tú haces la sumatoria de las pruebas, ¿ya? Y así se va complejizando cada vez más a medida que aumentamos el n de las veces que queramos hacerlo. En el caso de que sean 3, hay una serie de combinatorias distintas, ¿no es cierto? No se asusten, si no se les voy a hacer que hagan una tabla así porque es de locos, hay una manera de hacerlo en cálculo que es mucho más sencilla, ¿ya? Pero esto es para que lo entiendan. Entonces los sucesos posibles que las 3 veces te salgan éxitos, o que te salgan 2 éxitos y un fracaso, o 2 éxitos y un fracaso pero de esta manera, o 2 éxitos y un fracaso de esta manera, o 2 fracasos y un éxito de esta manera, o 2 fracasos y un éxito de esta manera, ¿ya? No tengo que explicarlo. Por lo tanto aquí tenemos 3 éxitos. P, que es el éxito elevado a 3. Aquí tenemos 2 éxitos. Esto nos sucede 3. Los 2 éxitos nos sucede 3 veces. Por lo tanto, 3 veces P elevado a 2. ¿Ya? Y aquí solamente tenemos un éxito, por lo tanto se denota 3P elevado a 2. ¿Ya? Y aquí Q elevado a 3. ¿Ya? Entonces esa es la respuesta. Sí. Es que me confundí cuando dice que ya el éxito 1 es que se lanzaron, ya, ejemplo, 3 monedas. Se lanza la misma La moneda misma 3 veces. Y en el éxito 2 La misma moneda 3 veces. Siempre lo mismo. La misma moneda 3 veces. pero la cantidad de veces que hago. No, esto es lo que te puede suceder. La tabla dice lo que te puede suceder, no lo que te sucedió, sino que lo que te puede suceder. No estamos hablando de probabilidades, no de frecuencia. ¿Ya? Entonces, es lo que te puede suceder. ¿Ya? Entonces, si en el experimento tú tiras la moneda 3 veces, ¿qué te puede suceder? Y la primera tira la moneda cara, eso. Tira la moneda cara, eso. Tira la moneda cara, eso. Eso puede pasar, pero también puede pasar esto. Cara, sello. O puede pasar cara, sello, cara. O puede pasar sello, cara. ¿Ya? Entonces, son probabilidades, sucesos que pueden suceder. No que sucedieron, sino que con probabilidad. Mira, casi. ¿Ya? Entonces, ya. Y entonces la función de distribución binomial se denota así, ya, para recordar el signo es 3. Esta es la función, ¿ya? El n con este signo, ¿ya? De combinatoria, ¿ya? Donde n es combinatoria, n menos x es la combinatoria, donde esto significa 1 por 2 por 3, ¿ya? Pero ustedes no tuvieron cálculo, entonces yo no les puedo hacer eso, no les puedo hacer esto, ¿o sí lo tuvieron? No, En el colegio. pero no todos fueron al mismo colegio. Ya, entonces, hay un ejercicio, yo no sabía que no había otro. En la camada se eligen. Ya, ahora, ¿cómo lo podemos utilizar? ¿Ya? Hipotéticamente, nosotros como veterinarios, ¿cómo podemos enfrentarnos a un desafío de probabilidades? ¿Ya? En la camada se eligen 3 hembras, 3 crías. ¿Ya? ¿Cuál es la probabilidad de que como máximo 2 sean hembras? Esa es la pregunta. ¿Ya? Difícil pregunta, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad? Ya, la probabilidad de hembra es P igual a 0,5. El sexo de cada cría es independiente de las demás. ¿Ya? O sea, que te cargan cría aunque te salga hembra aunque te salga macho. ¿Ya? El experimento obviamente es aleatorio, elegir 3 crías de una camada y contar el número de hembras. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el espacio muestral? Que es lo que nos puede salir, ¿ya? Es hembra, macho, hembra. ¿Ya? Acuérdense que lo éxito en este es el hembra, ¿ya? Hembra, macho, hembra. ¿No es cierto? Es lo mismo, ¿ya?
hembra, macho, 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 hembra, suceso de evento favorable, hembra. La variable aleatoria, el número de hembras, 0, 1, 2 o 3. ¿Ya? Aquí tenemos 3, no, 0, 3, 1 o 2. ¿Ya? Me concentré. ¿Ya? Y bueno, así se solucionaría el ejercicio. ¿Ya? ¿Les parece conocido? ¿No? Sí. O sea, yo ya aquí me entro como, claro, no me los quiero fregar. Entonces tenemos que o es 0 o es 3, ¿ya? Bueno, vamos, son las probabilidades, ¿ya? De que de las 3 veces me salgan 0, de que las 3 veces me salga 1, me salga 2 o me salga 3 de 3, ¿ya? Y aquí nos dan las probabilidades, ¿ya? Que es lo mismo que la tablita, si uno lo piensa, conceptualmente. ¿Se entiende, no es cierto? Por lo tanto, es mucho más probable que sacar una hembra o 2 por la cantidad de veces de todos los posibles sucesos que teníamos, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Es como lo de los dados, ¿se acuerdan? Era más posible, es más posible sacar 2 hembras o una hembra que sacar 3 o 0. ¿Ya? En términos absolutos, si se realizan en las repeticiones de la prueba, pueden obtenerse frecuencias absolutas probables, como es. ¿Ya? El compañero que hacía estadística no pasaba probabilidades, no la pasaba. Ahora no sé qué va a pasar. Sí, fíjense con el concepto de los ejemplos.